Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre sus celebridades favoritas, dramas jugosos y bueno, todo lo que está en tendencia. Hoy prepárense porque este vídeo va a ser explosivo, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio? Y es que vamos a hablar, ni más ni menos, que de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos tiene completamente enamorados con su talento, su belleza y su carisma. Pero no se trata de repasar su filmografía ni de hablar de sus looks más icónicos. No, no, no. Hoy vamos a sumergirnos en confesiones impactantes, revelaciones que quizás no conocían y que, prepárense, los van a dejar sin aliento. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pierdan porque aquí siempre hay salseo del bueno. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar los secretos de Demet. Empecemos por algo que quizás muchos de ustedes recuerden. La relación de Demet con Oğuzhan Koç. ¡Ay, esa relación! Parecía un cuento de hadas, ¿verdad? Boda de ensueño, fotos preciosas, declaraciones de amor, parecía que estábamos ante la pareja perfecta. Pero, oh sorpresa. A los pocos meses, boom. Se acabó el amor, se acabó el cuento de hadas y se acabó el matrimonio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre los motivos de la ruptura, han surgido muchas teorías. Algunas apuntan a la diferencia de personalidades, otras a los compromisos laborales que les impedían pasar tiempo juntos, pero la que más suena, la que realmente ha resonado en los medios turcos y en las redes sociales, es la supuesta incompatibilidad en el proyecto de vida de ambos. Al parecer, Demet en un momento dado, sintió que sus prioridades no estaban alineadas con las de Oğuzhan. Querían cosas diferentes en tiempos diferentes. Y eso, amigos míos, es un ingrediente explosivo para cualquier relación. Para ponerlos aún más al día, porque sé que les encanta el chisme jugoso, recordemos cómo empezó todo. Demet y Oğuzhan eran amigos desde hacía años, casi una década. Se conocían del ambiente artístico, se cruzaban en eventos y compartían amigos en común. Nadie imaginaba que esa amistad platónica daría un giro romántico. Fue una sorpresa para muchos, incluso para ellos mismos, según contaron en algunas entrevistas. La chispa surgió de forma inesperada, y de repente se vieron envueltos en un torbellino de emociones. La relación avanzó muy rápido. Después de hacer pública su relación, no tardaron en comprometerse y organizar una boda por todo lo alto. Fue un evento espectacular, digno de una princesa de cuento de hadas. Demet lució varios vestidos de ensueño, la decoración era impecable y la lista de invitados estaba repleta de celebridades. Todo parecía perfecto, un sueño hecho realidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad detrás de las cámaras era muy diferente. Las primeras señales de alarma empezaron a sonar casi de inmediato. A pesar de las fotos sonrientes y las declaraciones de amor en las redes sociales, se notaba cierta tensión entre ellos. Algunos medios turcos empezaron a publicar rumores sobre discusiones y desacuerdos. Se decía que Oğuzhan era muy celoso y controlador, y que Demet se sentía asfixiada por su actitud. También se hablaba de que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no podían dedicar tiempo suficiente a la relación. Pero la bomba explotó cuando se filtró la noticia de la separación. Fue un shock para todos. Nadie podía creer que una relación que parecía tan sólida se hubiera derrumbado tan rápido. Los comunicados oficiales fueron escuetos y ambiguos. Ambos pidieron respeto a su privacidad y evitaron dar detalles sobre los motivos de la ruptura. Pero como ya saben, aquí estamos para investigar a fondo y traerles toda la verdad. Y aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Como les decía antes, la incompatibilidad en el proyecto de vida es la que más peso ha cobrado. Al parecer, Demet quería enfocarse en su carrera, seguir creciendo como actriz y explorar nuevas oportunidades. Mientras que Oğuzhan, que también es un artista talentoso, pero quizás con una visión más tradicional, quería sentar cabeza, formar una familia y tener una vida más estable. Estas diferencias irreconciliables fueron minando la relación hasta que se hizo insostenible. ¡Qué fuerte!
Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Porque hablando de relaciones, otra confesión impactante tiene que ver con su historial amoroso. Antes de Ouzhan, Demet tuvo otras relaciones que, aunque no llegaron al altar, también fueron bastante mediáticas. Y aunque ella siempre ha sido bastante discreta al respecto, se sabe que no todas terminaron en buenos términos. De hecho, se dice que una de sus exparejas, un actor bastante conocido en Turquía, llegó a hablar públicamente sobre la relación después de la ruptura, y no precisamente para decir cosas bonitas. Al parecer, según esta persona, Demet era una persona muy exigente y perfeccionista, lo que generaba tensiones constantes en la relación. Imagínense. Que te saquen los trapitos al sol de esa manera, ¡uf! ¡Qué momento! No voy a revelar el nombre de esta expareja por respeto a la privacidad de todos los involucrados, pero sí les puedo decir que este actor es conocido por su temperamento explosivo y sus declaraciones polémicas. Después de la ruptura, concedió una entrevista a una revista sensacionalista donde criticó duramente a Demet. La acusó de ser demasiado ambiciosa, de priorizar su carrera por encima de la relación y de tener un carácter muy difícil. Unas declaraciones muy fuertes. Obviamente, Demet no se quedó callada. Aunque no respondió directamente a las acusaciones, publicó un mensaje en sus redes sociales donde defendía su derecho a perseguir sus sueños y a no dejarse definir por las opiniones de los demás. Fue una respuesta elegante y contundente que demostró su madurez y su fortaleza. Bravo por ella. Pero vamos a cambiar un poquito de tema, porque no todo en la vida de Demet son relaciones amorosas fallidas. También hay confesiones impactantes relacionadas con su carrera profesional. Y es que aunque la vemos siempre radiante y exitosa, el camino no ha sido fácil. Demet ha confesado en varias entrevistas que ha tenido que luchar contra muchos prejuicios en la industria del entretenimiento. Al principio muchos la veían solo como una cara bonita, una chica que sabía bailar bien y que tenía un buen look. No la tomaban en serio como actriz. Tuvo que demostrar una y otra vez su talento, su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con su trabajo. Y vaya que lo logró. Demostró a todos que estaban equivocados y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Eso sí que es una lección de perseverancia. Demet empezó su carrera como bailarina. Desde muy joven demostró un talento innato para el baile y se formó en diferentes disciplinas, como ballet, jazz y danza contemporánea. Participó en varios concursos y programas de televisión, donde llamó la atención por su energía y su carisma. Pero ella quería más. Quería ser actriz, quería contar historias y emocionar al público con su interpretación. Sin embargo, la transición del baile a la actuación no fue fácil. Muchos productores y directores la encasillaban como una simple bailarina, incapaz de asumir roles más complejos. Tuvo que luchar contra estos prejuicios y demostrar su valía como actriz. Se preparó a conciencia, tomó clases de actuación, estudió guiones y se esforzó al máximo en cada audición. Y su esfuerzo dio sus frutos. Poco a poco empezó a conseguir papeles en series de televisión. Al principio eran roles secundarios, pero cada vez más importantes. Demet aprovechaba cada oportunidad para demostrar su talento y su versatilidad. Y finalmente llegó su gran oportunidad. Y hablando de su carrera, hay otra confesión impactante que tiene que ver con su papel en la serie Erkencikus Pájaro Madrugador. Esa serie, amigos míos, fue un antes y un después en la vida de Demet. No solo la catapultó a la fama internacional, sino que también le permitió conocer a Can Yaman, su compañero de reparto, con quien tuvo una química increíble en pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa de nuevo. Porque aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores de romance entre Demet y Can fueron constantes durante la emisión de la serie. La gente estaba convencida de que eran pareja en la vida real. Y aunque ellos siempre lo negaron, nunca pudieron evitar que se les escaparan miradas cómplices, sonrisas nerviosas y gestos cariñosos. ¿Había algo más que amistad entre ellos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esa química traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y después de la serie, su relación, al parecer, se enfrió. No volvieron a trabajar juntos y apenas se les ve en eventos públicos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Es uno de los grandes misterios del mundo del espectáculo turco. La serie Erkencikus fue un fenómeno global.
Se emitió en decenas de países y conquistó a millones de espectadores con su historia de amor fresca y divertida. Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Su química en pantalla era innegable, y la gente se enamoró de sus personajes. Los rumores de romance eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en las redes sociales en busca de pistas que confirmaran su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una foto comprometedora. Pero ellos siempre negaron cualquier relación romántica. Sin embargo, había algo que no encajaba. Su complicidad era evidente y la forma en que se miraban transmitía algo más que amistad. Muchos creen que sí hubo algo entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por diferentes motivos. Quizás la presión mediática era demasiado grande, o quizás simplemente no querían comprometer su carrera. Lo que sí es cierto es que después de la serie, su relación se enfrió. No volvieron a trabajar juntos y apenas se les ve en eventos públicos. Algunos dicen que terminaron mal, que hubo una pelea o un desacuerdo que los distanció. Otros creen que simplemente siguieron caminos diferentes y que la magia de Erkenci-Kuş fue irrepetible. Pero la vida de Demet no solo está llena de dramas y misterios. También hay espacio para la superación personal y el crecimiento. Y aquí es donde entra otra confesión impactante. Demet ha hablado abiertamente sobre sus problemas de ansiedad y cómo ha tenido que aprender a lidiar con ellos. Ha contado que la fama repentina, la presión mediática y las exigencias de su trabajo la sobrepasaron en algún momento. Tuvo que buscar ayuda profesional y aprender a cuidarse a sí misma. Y es admirable que haya compartido su experiencia, porque demuestra que nadie es perfecto y que todos, incluso las celebridades, podemos tener momentos difíciles. Lo importante es buscar ayuda y no rendirse. Bravo por Demet por ser tan valiente y honesta. Demet ha sido muy sincera al hablar de sus problemas de ansiedad. Ha contado que después de alcanzar la fama con Erkenci-Kuş, se sintió abrumada por la atención mediática y las expectativas del público. La presión de tener que estar siempre perfecta, de responder a todas las preguntas y de cumplir con todos los compromisos la superó. Empezó a sufrir ataques de pánico, a tener problemas para dormir y a sentirse constantemente nerviosa y angustiada. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda y buscó el apoyo de un terapeuta. Aprendió técnicas de relajación, a gestionar sus emociones y a establecer límites saludables. Compartir su experiencia ha sido muy importante para ella. Quiere que sus fans sepan que no están solos, que es normal tener problemas de salud mental y que buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Un mensaje muy importante y valioso. Y hablando de honestidad, otra confesión impactante tiene que ver con su relación con las redes sociales. Demet, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con el lado oscuro de las redes sociales, los comentarios negativos, las críticas destructivas, los insultos. En algún momento, llegó a sentirse tan abrumada que pensó en cerrar sus cuentas. Pero luego se dio cuenta de que las redes sociales también pueden ser una herramienta poderosa para conectar con sus fans, para compartir su trabajo y para promover causas importantes. Así que decidió seguir usándolas, pero estableciendo límites claros y aprendiendo a ignorar los comentarios que no aportan nada positivo. Una decisión muy inteligente. Demet ha sido víctima de ciberacoso en varias ocasiones. Ha recibido insultos, amenazas y comentarios ofensivos sobre su aspecto físico, su vida personal y su trabajo. En algún momento, llegó a sentirse tan afectada que pensó en abandonar las redes sociales por completo. Pero luego se dio cuenta de que no podía dejar que los haters la silenciaran. Decidió seguir usando las redes sociales, pero estableciendo límites claros y aprendiendo a ignorar los comentarios negativos. Se rodeó de un equipo de moderadores que se encargan de eliminar los comentarios ofensivos y bloquear a los usuarios que la acosan. También ha utilizado su plataforma para denunciar el ciberacoso y concienciar sobre la importancia de promover un ambiente online seguro y respetuoso. Una actitud valiente y admirable. Y ya que estamos hablando de redes sociales, les voy a contar un chismecito que encontré investigando para este vídeo. Al parecer, Demet tiene una cuenta secreta en Instagram donde sigue a sus amigos más cercanos y a algunas marcas que le gustan. Imagínense. Una cuenta secreta donde puede ser ella misma, sin la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta. ¡Qué buena idea! Todos necesitamos un espacio así para desconectar y relajarnos.
Esta cuenta secreta es su refugio. Allí puede ser ella misma, sin tener que preocuparse por las opiniones de los demás. Sigue a sus amigos más cercanos, a sus familiares y a algunas marcas que le gustan. Comparte fotos y vídeos de su vida cotidiana, sin filtros ni poses. Es una forma de desconectar del mundo del espectáculo y de conectar con su lado más auténtico. Una idea genial. Pero volviendo a las confesiones impactantes, hay una que me parece especialmente relevante porque tiene que ver con su futuro profesional. Demet ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos internacionales. Quiere expandir sus horizontes, probarse a sí misma en nuevos mercados y llegar a un público más amplio. Y aunque no ha dado muchos detalles al respecto, se sabe que está tomando clases de inglés y que ha tenido algunas reuniones con productores extranjeros. Así que estén atentos porque pronto podríamos ver a Demet conquistando Hollywood. Demet es una actriz ambiciosa y talentosa. Quiere seguir creciendo como profesional y explorar nuevas oportunidades. Trabajar en proyectos internacionales es uno de sus grandes sueños. Está tomando clases de inglés para mejorar su fluidez y poder comunicarse con mayor facilidad en el extranjero. También ha tenido algunas reuniones con productores y directores de otros países. ¿Quién sabe? Quizás pronto la veamos protagonizando una película de Hollywood o una serie de Netflix. Sería increíble. Y para terminar con broche de oro, les voy a contar una última confesión impactante que tiene que ver con sus sueños personales. Demet ha dicho que, más allá de su carrera como actriz, su mayor sueño es formar una familia. Quiere tener hijos, encontrar un compañero de vida y construir un hogar lleno de amor y felicidad. Y aunque todavía no ha encontrado a esa persona especial, está segura de que el amor llegará en el momento adecuado. Así que, chicos y chicas, ya saben. Si están buscando el amor, quizás su media naranja esté en Turquía, y se llame Demet Özdemir. Demet es una persona muy familiar. Siempre ha valorado mucho el amor y el apoyo de su familia. Uno de sus mayores sueños es formar su propia familia y tener hijos. Está segura de que el amor llegará en el momento adecuado. No tiene prisa, pero tampoco descarta la posibilidad de encontrar a su alma gemela en el futuro. Así que ya saben, chicos y chicas. Si sueñan con conquistar el corazón de Demet Özdemir, preparen sus maletas y viajen a Turquía. ¿Quién sabe? Quizás la suerte esté de su lado. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo lleno de confesiones impactantes sobre Demet Özdemir. Hemos hablado de sus relaciones amorosas, de sus problemas de ansiedad, de su lucha por consolidarse como actriz y de sus sueños personales. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando y preparando este contenido para ustedes. Demet es una mujer increíble, talentosa, luchadora y auténtica. Y aunque su vida no es perfecta, su historia es un ejemplo de perseverancia y superación personal. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Y ahora, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estas confesiones impactantes? ¿Cuál fue la que más los sorprendió? ¿Qué opinan de Demet? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre hay salseo del bueno. Así que no se lo pierdan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.